En este modo de actuar ilegal, esta parte sostiene que nos encontramos en una situación de Guantánamo procesal. El juez, desde el primer momento, era de todo menos imparcial. Es la abogada de Manuel Fernández Castiñeiras, el autor confeso del Códice Calixtino, y esa es su estrategia, que el proceso que hoy comienza se ha declarado nulo porque, según dice, la instrucción ha estado contaminada. Fiscalía y la acusación particular ejercida por la Iglesia defienden que se ajusta a derecho y piden seguir adelante. El Ministerio Público solicita para el electricista 15 años de cárcel por el robo del documento del siglo XII, pero también por el robo de cuantiosas sumas de dinero de hasta 1,7 millones de euros. Hoy ante el juez lo hemos visto cabizbajo, al igual que su mujer y su hijo, que se sientan también en el banquillo de los acusados. Buenas noches. Si el juicio continúa, mañana podríamos escuchar la voz del propio Castiñeiras. Y pocos días después, la versión que oirá el juez será la de 5 exaltos cargos de Nova Caixa Galicia. Otro juicio que sin duda acaparará, como el del Códice, un montón de flashes. Galloso, Pego, de Paredes, Gorriarán y Rodríguez Estrada se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional a partir del 18 de mayo, acusados de apropiación indebida por pactar supuestamente prejubilaciones millonarias por un importe próximo a los 19 millones. Anticorrupción pide para cada uno de ellos 3 años de prisión y la devolución del dinero que presuntamente se llevaron de forma ilegal. Seguro que les suena este edificio por el que han desfilado testigos e imputados de la interminable operación Pokémon. Bueno, pues para sorpresa de todos, incluidos sus empleados, hoy sabemos que se trata de un inmueble ilegal. Funciona sin la licencia de apertura necesaria, así que formalmente está en obras a pesar de llevar 15 años prestando servicio. En el trasfondo, un embrollo burocrático en el que están implicados la responsable del edificio, que no es otra que la Xunta, y el Concello de Lugo, encargado de conceder la licencia. Realmente quien la tiene que pedir es el promotor del edificio, en este caso. Si ese sería un edificio de la Xunta de Galicia, tendría que ser la Xunta de Galicia. E que la concede é o Ayuntamento. Pois esta é unha pregunta que habería que facerlle á Xunta de Galicia. A pesar de que ya suenan algo más que rumores, el consellero de Educación Jesús Vázquez ni confirma ni desmiente si será candidato del PP a la alcaldía de Ourense. As miñas 24 horas están dedicadas, podo aseguralo, íntegramente á Consellería de Cultura e Educación. Que non vou a falar deste tema, quero decir, para que voas generar falsas expectativas. A 4 meses de la cita con las urnas, todo apunta a que él es el hombre elegido por Feijóo para la ciudad de Asburgas, el hombre que acompaña al presidente de la Xunta desde que este llegó a San Caetano. Lo sabremos a final de mes, al mismo tiempo que otro candidato de momento enigmático, el de Vigo. Diversión y complicaciones a partes iguales es lo que ha traído la nieve a las montañas de Galicia. Pequeños y no tan pequeños pasándoselo pipa en Ocebreiro, donde el manto blanco ha llegado a alcanzar 1 metro de altura. Y, a su vez, máquinas quitanieves trabajando para despejar las carreteras, las grandes afectadas, sin duda, por este episodio invernal que no cesa, ni mucho menos. Si hoy la cota ha estado situada en los 700 metros, mañana baja a 600 y en la costa alerta naranja por olas de hasta 6 metros. Así actuaba Manuel Fernández Castiñeiras, con meticulosidad, pero con calma también, con la que le daba llevar años haciendo lo mismo. Porque, según los investigadores, entre 2000 y 2012 llegó a robar en la catedral 1,7 millones de euros. Estos vídeos aportados a la causa que desde hoy se juzga lo muestran entrando en el despacho del administrador del templo compostelano. Abre la caja y se guarda lo que parecen ser varios fajos de billetes. Rebusca en los cajones, coge llaves que le puedan llegar a servir en alguna ocasión y también documentos. En julio de 2012 confiesa ser el autor del robo del Códice Calixtino. Lo había hecho, según sus palabras,
para hacer daño a la Iglesia y al deán. La defensa de Manuel Rodríguez Castiñeiras ha pedido la nulidad de todo el proceso, incluidas esas grabaciones que acabamos de ver y que han sido utilizadas como prueba en contra de su cliente. Acusan al juez instructor de ser parcial y de coaccionar al ladrón confeso del códice para que dijese que había sido él. El ex electricista de la catedral se enfrenta entre 15 y 31 años de cárcel. Su mujer y su hijo también están acusados por blanqueo de capitales. Esta vez sí, Manuel Fernández Castiñeiras acudió al juzgado, callado y cabizbajo, acompañado de su abogada, que se la juega una carta, pedir la nulidad de todo el procedimiento. Una estrategia que basó en que todo el proceso está infectado de irregularidades. Asegura que se vulneraron derechos fundamentales y señala a una persona, el juez instructor, contra el que cargó las tintas. En este modo de actuar ilegal, esta parte sostiene que nos encontramos en una situación de Guantánamo procesal. El juez, desde el primer momento, era de todo menos imparcial. Cuestionó todo, desde la colocación de micrófonos en casa de los acusados antes de su detención al registro del garaje en el que apareció el códice y la primera declaración judicial de Castiñeiras, confesión incluida. Me quedé muerta. Presión, comentarios fuera de lugar y, desde luego, ningún respeto a la dignidad de las personas. Y por pidió también la nulidad de las cámaras de seguridad de la catedral. No estamos ante un espacio privado. Se ha violado el derecho fundamental a la intimidad. Es una cámara en un espacio privado, no es un espacio como una calle. Así que acusación particular y fiscal insisten en que se respetaron los derechos y que las pruebas son válidas. Creo que la sociedad no hubiese autorizado un cruce de brazos por parte de las autoridades judiciales ante un hecho particularmente insólito. La audiencia tiene ahora que tomar una decisión antes de seguir el juicio. Mañana se celebrará la segunda sesión del juicio con la declaración de los tres acusados, comenzando por la de Manuel Fernández Castiñeiras. A bordo del ratonero con bandera de Ogrove traían 2.300 kilos de cocaína que pretendían introducir en Galicia hasta que fueron interceptados cerca de las costas de Madeira. Sucedió en febrero de 2012 y hoy hemos conocido la sentencia. En total, 103 años de cárcel y una multa de 1.660 millones de euros para los 9 detenidos en la operación. En concreto, para el armador Meco, 12 años y medio de prisión, por un delito contra la salud pública y por otro de pertenencia a banda criminal. El Parlamento de Galicia acogerá este mes de enero un pleno extraordinario sobre corrupción, o más bien sobre el plan de la Xunta para luchar contra esta práctica. Vicepresidencia ha registrado esta mañana en la Cámara la petición. Núñez Feijóo ha solicitado comparecer para presentar sus propuestas de impulso democrático. El presidente de la Xunta se había comprometido con el resto de fuerzas políticas a acudir al hemiciclo para debatir sobre la corrupción y tratar de consensuar algunos puntos, pero la oposición ya le ha advertido de que no habrá pacto si lo que intenta es un lavado de cara. Facer ver que fai, mentres sigue sin explicar os escándalos de corrupción que salpican o seu partido. Tamén en Galiza, todos os datos indican que o Partido Popular de Galiza era unha peza clave na trama Gürtel e na trama Bárcenas. Esta política cara a galería, non tan propia do señor Feijóo, pois eu creo que trai escasos resultados. Medidas de maquillaxe para intentar que parezca que está preocupado pola corrupción o Partido Popular sin que este primeiro dé explicacións, desde logo o Partido Socialista non está disposto a pactalas. Nos buscaremos integrar posturas, posicións de todos os grupos, non? Hai que empezar xa a falar delas directamente, porque, senón, insisto, o obxectivo do pacto condiciona que non haxa ningún tipo de decisión. Urdangarín no pactará con la Fiscalía. Su abogado lo ha descartado este lunes. Mario Pascual Vives defiende la absoluta inocencia de su cliente en el caso Nos. Recordamos que el Ministerio Público pide 19 años y medio de cárcel para el Duque de Palma. La acusación popular, manos limpias, 26 y medio.
Esta mañana Pascual Vives se reunía con el juez instructor José Castro para hablar de trámites procesales y a la salida valoraba también la fianza civil impuesta, casi 15 millones de euros. Dice que el pago es imposible porque se trata de una fortuna. Entre otras cosas, por esta entrevista concedida desde prisión sin permiso de su abogado, Bárcenas se queda sin representación legal. Se buscan candidatos. Javier Gómez de Liaño renuncia a la defensa del que fuera tesorero del PP por, palabras textuales, pérdida de confianza. Abandono que se produce además pocas horas después de conocerse el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción contra los imputados de la Gürtel. En el caso de Bárcenas, 42 años y medio de cárcel. Fue ese mismo día además cuando Gómez de Liaño pidió por quinta vez la libertad para su cliente. El edificio de los juzgados de Lugo, dependiente de la Xunta, nunca ha tenido licencia de apertura. Lleva 15 años funcionando de manera ilegal. Detrás podría haber mucho más que una dejadez burocrática. Los sindicatos están convencidos de que el inmueble incumple la legislación en materia de seguridad. Mañana se reunirán con el gobierno gallego para pedirle explicaciones. Paradójicamente, en Lugo, el edificio en el que se vela por el cumplimiento de la ley incumple la legalidad. En el año 2000 se inició el traslado de los primeros juzgados a este edificio, aún con las obras en marcha, una premura que ya hizo sospechar que carecía de los permisos necesarios. 15 años después, el edificio continúa sin la licencia de apertura correspondiente. Las obras fueron ordenadas por la Consellería de Xustiza. Según el protocolo, tendría que haber sido la Xunta la que, una vez rematado el proyecto, hubiera emitido un informe de obra terminada. Informe al que tendría que dar el visto bueno el Concello de Lugo. Pois esta é unha pregunta que habería que facerlle á Xunta de Galicia. El alcalde se lava las manos y la Xunta no aclara si llegó a emitir o no el informe. Pero a los trabajadores de los juzgados de Lugo no les preocupa el lío burocrático. Claro, nos desde o punto de vista da seguridade e da saúde dos traballadores estamos preocupados. Sabemos que non están cumprindo ca legalidade agora mesmo. Temen que sean deficiencias de seguridad las que impiden la licencia, en concreto medidas que protegerían en caso de incendio. La escalera, digamos, general, la que conocemos todo el mundo, esa sí es una escalera que va continua de la planta baja a la cuarta planta. No tiene puertas estancas, por lo que el humo avanzaría con un efecto chimenea y las columnas de hierro de la parte trasera deberían estar revestidas. Los elementos estructurales tienen que tener una resistencia al fuego. Eso es lo que establece el Código Técnico, que fue revisado 6 años después de la construcción del edificio. Tampoco cuenta con un plan de evacuación en caso de emergencia, solo con un borrador que nunca ha sido sometido a un simulacro. Empezamos hablando del juicio por el robo del códice y hoy hemos sabido cuándo se va a celebrar otro proceso de gran trascendencia mediática, el de las millonarias prejubilaciones que se concedió supuestamente la cúpula de NCG. La Audiencia Nacional juzgará a partir del 18 de mayo a 5 ex altos cargos de la entidad financiera. Julio Fernández Galloso, José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y además el abogado madrileño Ricardo Pradas, que actuó como asesor. Anticorrupción pide 3 años de prisión para cada uno por apropiación indebida, además de la devolución de las cantidades que presuntamente percibieron de forma ilegal, casi 19 millones. Según el juez instructor, en 2010 y con motivo de la fusión y de la primera petición de ayuda al FROB, todos ellos acordaron mejorar sus contratos de alta dirección para preparar su previsible futura salida de la caja en las mejores condiciones. Son víctimas de la zona cero de las preferentes, componentes de la plataforma do Baixo Miño que hoy han lanzado sus gritos directamente contra el alcalde de O Rosal, el popular Fernández Portela. A ambos, al regidor y a la formación, les acusan de estar detrás de las multas que les ha impuesto la policía por participar en una protesta anterior. 1.700 euros y 3 puntos de carne por conducir supuestamente sin el cinturón de seguridad. Para mí esto es una aberración por parte de la policía local de Rosal, el alcalde, el concejal de tráfico
y todas estas marañas. Esta es una forma de amedrentarnos que no fueron ni serán capaces de conseguir que nos amedrenten. Hombre, me siento pues molesto con toda esta cuadrilla porque son unos auténticos sinvergüenzas. Cuando nosotros hiciéramos motivos, pues no hicimos motivo ninguno. Hoy tenemos que pagar 1.600 y algo euros en sanciones que son totalmente irregulares. La Xunta lidia estos días con el frente de las urgencias y a él se suma ahora el plan anunciado por el Hospital Concertado Povisa en Vigo, que pasa por un ERE extintivo. El BNG le pide al Gobierno que actúe para paralizarlo y para que la empresa cumpla las sentencias que afectan a las condiciones de sus trabajadores. Por su parte, Comisiones Obreras también reprueba un ERE que califican de injustificado y también instan a la Xunta a que intervengan. Al igual que la CIGA, que considera responsabilidad del Gobierno gallego hacer algo en esta situación, puesto que es quien paga con dinero público a Povisa y porque los recortes laborales, dicen, se traducen en una merma de la calidad asistencial, la que reciben en el área sanitaria de Vigo 135.000 pacientes. Este non é un hospital privado que se financia ou que se nutre do seu traballo ou do seu nicho de negocio privado. É un hospital que se nutre fundamentalmente de diñeiro público. É responsabilidade tanto do presidente da Xunta como da conselleira velar para que esta poboación reciba asistencia na mellores condicións posible. Problemas también en otro hospital de Vigo, el Meixoeiro. Nueva concentración de la plantilla dedicada a mantenimiento. Aseguran que la concesionaria saliente les adeuda la nómina de diciembre. Que lo han intentado todo, de palabra, vía mail, a través de Inspección de Trabajo y del Sergas. Ahora recurren a la movilización aprovechando el tiempo de descanso diario. En total, la empresa debe a 45 trabajadores unos 65.000 euros. A empresa supedita ese pago de salario a asinar un documento que non temos por que asinar. Somos traballadores rasos, somos traballadores que necesitamos os cartos. E Isolús estás aproveitando dunha situación de debilidade despois de sufrir unha longa e dura folga de 23 días, aproveitándose das festas, aproveitándose da chamada Costa de Xaneiro e está chantaxeando a plantilla. Nuevo capítulo sobre la hepatitis C. Los médicos acusan a los laboratorios farmacéuticos que comercializan los medicamentos de última generación de fijar precios abusivos, codiciosos e injustos. Dicen que la industria se aprovecha de la insuficiencia financiera de la sanidad pública española, obligando a los gobiernos a priorizar a unos pacientes sobre otros. Tachan de disparate que los precios varíen en función del país. 60.000 euros, por ejemplo, lo que cuesta el tratamiento en Estados Unidos, 700 solo en la India o Egipto. Por eso le piden a las autoridades sanitarias que creen un fondo específico que garantice su financiación. Ahí enfrente están los delincuentes. ¿Cuántas veces habremos dicho la frase de qué mal repartido está el mundo? Bueno, pues no es solo una mera impresión subjetiva, se basa en cifras. El año que viene, el 1% de la población mundial tendrá más dinero que todo el resto junto. Según un estudio de la organización no gubernamental Oxfam, 1 de cada 9 personas en el mundo carece de alimentos suficientes para comer y más de 1.000 millones viven con menos de $1,25 al día. La riqueza mundial se concentra en una pequeña élite. Como prueba esta cifra, las 80 personas más ricas del mundo tienen el mismo dinero que 3.500 millones de pobres. Hay un dato del informe que preocupa especialmente a sus autores. En 2014, el sector en el que más aumenta el número de millonarios es el farmacéutico. Su fortuna se ha incrementado un 50%, mientras el mundo vivía con estupor la crisis del ébola. El incremento en la riqueza de una sola de esas personas podría contribuir a cubrir hasta 3 veces todo el coste económico de la crisis del ébola en los 3 países que han sido más afectados. En el podio europeo de la desigualdad, España, segundo tras Letonia. En nuestro país, el
el 1% más rico tiene más que el 70% más pobre. Las recetas son muchas, pero sí hay un reto acuciante, es la lucha contra los paraísos fiscales y que las empresas paguen allí donde realizan su actividad. Estamos en un momento en el que esa reforma del sistema fiscal internacional está en marcha, es clave que sea realmente ambiciosa. El miércoles la élite política y económica se reunirá en el foro de Davos con la radiografía de un mundo cada vez más desigual. Jesús Vázquez no quiere confirmar si será o no el candidato del PP a la alcaldía de Ourense, aunque todo apunta a que el Consello de Cultura es el hombre elegido por Feijóo para la ciudad de Asburgas. Él prefiere esperar hasta final de enero, cuando también se conocerá otro nombre que de momento es un enigma, el del candidato del Partido Popular en Vigo. Jesús Vázquez habla, pero no responde. Si é do que me imagino, non vou a facer respostas. Dicho y hecho. Supoño que o partido estará en conversas cos candidatos. Incluido el candidato de Ourense, todo apunta a que es él, pero Vázquez se siente cómodo en su papel de conselleiro. As miñas 24 horas están dedicadas, podo aseguralo, íntegramente a Consellería de Cultura e Educación. Y agota los plazos hasta finales de enero, momento en el que el PP dará a conocer a sus caras en las 7 ciudades. Vamos a ver moito no posto. Que non vou a falar deste tema, para que vou a generar falsas expectativas. Ni los titulares que aventuran su marcha del gobierno autonómico presionan a este licenciado en empresariales que goza de la confianza del PP. Es un magnífico candidato para la ciudad de Ourense, sin lugar a dudas. También del PP ourensano y del presidente. Vázquez acompaña a Feijóo desde que llegó a la Xunta. Comenzó siendo conselleiro de Educación para ampliar su cartera e incorporar cultura tras la marcha de Roberto Varela. Ni las huelgas de los profesores en septiembre de 2011, ni las sentencias que cuestionaron el decreto del plurilingüismo le restaron puntos ante el presidente. Tampoco le minaron las manifestaciones en su contra, ni las protestas de los grupos galleguistas. Si por algo se destacou nestes 5 anos que leva á frente da Consellería de Educación é polo seu desprezo absoluto á lingua galega. A pesar de las críticas, Feijóo lo nombró número 1 por Ourense en las autonómicas y le mantuvo su acta de diputado. Todo apunta que también será el primero en la papeleta de las municipales. La espera para designar candidatos es la estrategia del PP también en Galicia, ya que aquí no se conocen a ciencia cierta los que irán en los carteles de las ciudades de Vigo y Ourense. En Ourense, Jesús Vázquez, el conselleiro de Cultura y Educación, es el más probable, aunque también se habla del portavoz municipal, Rosendo Fernández, y se llegó a hablar de Manuel Cabezas. En Vigo la situación es todavía más complicada, es más difícil hacer un pronóstico. Estarían en las quinielas la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, el exconselleiro Javier Guerra o el portavoz municipal en la ciudad olívica, Chema Figueroa. No se sabrán los nombres definitivos hasta las fechas del 30 de enero, 1 de febrero aproximadamente, que es la cita que se da el PP también para confirmar a los ya sabidos, como Jaime Castiñeira por Lugo, José Manuel Rey en el caso de Ferrol, en el caso de A Coruña, Carlos Negreira, en Santiago será Agustín Hernández con toda probabilidad y en Pontevedra Jacobo Moreira. Como decimos, el PP quiere agotar los plazos, esperar para nombrar a sus candidatos definitivos frente a un PSOE que ya los ha dado a conocer tras las primarias del mes de noviembre y a un bloque nacionalista galego que acaba de presentarlos a todos en un acto público este fin de semana. Serán unas elecciones municipales diferentes para todos, pero en especial para el PP, que se deberá enfrentar también a las mareas ciudadanas, donde estará Podemos y también donde se medirá, esto es lo más importante para el Partido Popular, donde se medirá el desgaste del gobierno a solo 6 meses para las generales. Carlos Príncipe gana tiempo, pero el PSOE no cede. Los socialistas han paralizado la expulsión del exalcalde de Vigo, pero solo de manera temporal. Príncipe había alegado indefensión jurídica porque no podía acceder al total del expediente para poder recurrirlo. Ahora el PSOE amplía en 5 días ese plazo para que el exalcalde pueda presentar un recurso contra su expulsión del partido, aunque los socialistas vigueses insisten tiene más tiempo, pero sigue estando fuera del PSOE. Príncipe fue expulsado por las acusaciones de supuesta corrupción vertidas sobre cargos de su partido, apuntando directamente al actual alcalde de Vigo, Abel Caballero, y a su número 2, Carmela Silva. Hoy el regidor no ha querido pronunciarse sobre el tema. Nada de medio ambiente.
Susana Díaz está embarazada, hasta ahí todo normal, no parece noticia, pero la cuestión es si su estado podría alterar o no el calendario electoral. La presidenta andaluza asegura que su embarazo no cambiaría las fechas previstas, pero sí podría hacerlo otra circunstancia, la inestabilidad del actual gobierno, reconocida por ella misma. La vemos llegar sonriente. Acabamos de conocer que Susana Díaz está embarazada de 3 meses y se lo recuerdan. La presidenta andaluza, 40 años, tendrá su primer hijo este verano, a mediados de julio. Estoy contenta y evidentemente esto para mí es un motivo de alegría, pero lo voy a conciliar con total normalidad, como hacen miles de mujeres todos los días cuando se levantan por las mañanas. ¿Puede afectar al calendario electoral? Bueno, en absoluto, evidentemente que no. Porque esa noticia llega en plena tensión con sus socios de Izquierda Unida y con ruido de posible adelanto electoral. Si esa estabilidad existe, pues no tendrá por qué haber adelanto, pero esa estabilidad evidentemente no es la que tenemos en estos momentos. El cumplimiento de los acuerdos, esa es la estabilidad. El cumplimiento del acuerdo, de dejarnos no de zarandaja. Susana Díaz se debate entre agotar la legislatura o adelantar las elecciones para validarse en las urnas. Tiene de límite hasta el 27 de enero para convocar comicios anticipados. De momento, mañana se reúne con sus 8 secretarios provinciales. Y ella ha manifestado en los últimos días que su intención es agotar la legislatura. Y de fondo los ojos puestos en Ferraz, porque algunos en el PSOE siguen viéndola a ella como la única capaz de liderar el partido frente a un Pedro Sánchez que no acaba de despegar. Las primarias para elegir candidato a la Moncloa son en principio a finales de julio, el mismo mes que Susana Díaz da a luz. Será la primera presidenta de un gobierno autonómico en ser madre durante su mandato. Parece que Susana Díaz no tiene problemas para conciliar vida laboral y familiar, pero no todas las mujeres, por desgracia, pueden decir lo mismo. La desigualdad entre géneros sigue siendo una realidad que pone de manifiesto el último informe de la OCDE. Ellas tienen más estudios y ellos más trabajo. De los 34 países estudiados, solo en Holanda hay más mujeres cualificadas que hombres trabajando. El paro de los titulados españoles triplica la media, solo el 66% de las mujeres están empleadas, comparadas con el 80% de los hombres. Si les parecía exceso de celo el caso de las multas por girar demasiado la cabeza al volante, váyanse preparando para lo que puede llegar. Cuidado con dar positivo en alcohol, aunque solo vaya usted caminando por la acera, y no anda demasiado deprisa o también le sancionarán. Imagine que va desmontado de su motobici, como el señor que ven, o que ha tenido que bajar de su coche para empujarlo, como aquí. Obviamente irá más lento que los demás peatones, así que no sea un superhombre porque como vaya a una velocidad superior a la del paso humano, le multarán. Son algunas de las paradojas del nuevo reglamento de tráfico que aún no ha entrado en vigor y que ha recibido la crítica de varios ministerios y del Consejo de Estado. Es que también es un poquillo de mareo. Otra, andando, cruza indebidamente la calle, un agente le da el alto, échese a un lado, identifíquese y le pone el pitorro para comprobar su alcohol en sangre. Como dé positivo, multa. Y lo mismo, usted no tiene ni coche. No, me parece que está bien como está. Otras críticas que recibe es subir el límite en autovía de 120 a 130 km/h. En ciudades, reducirlo a 30, lo que las colapsaría. Todo lo que son grandes avenidas y determinados nudos de conexión. O que, ¿cómo es posible que si no se permite ir a un ciclomotor por el arcén de una autovía, sí a una bicicleta, incluso que a estas se las permita ir por las aceras? En determinado tipo de usuarios vulnerables, como pueden ser los conductores de bicicleta, siempre hay que segregarlos del tráfico normal. Por cierto, el reglamento no solo habla de coches y peatones. ¿Esta calesa va al trote o al galope? Cuidado, porque si es galope, multa. Pues estos dos caballos que ven, no sabemos si al trote o al galope, amanecieron en pleno barrio de Canido, en Ferrol. Fueron los obreros que trabajan en el arreglo de la calle los que, al verlos deambular por la zona, decidieron atarlos a una escultura, la del Pensador, de Rafael Nadales. Mientras los caballos reflexionaban, la policía local trataba de identificar al dueño de los equinos. Finalmente no hizo falta ni comprobar su chip. Alguien que pasaba por allí lo reconoció y llamó al propietario para que fuese a recogerlos. Al parecer alguien había cortado la cuerda de sus caballos.
No pudieron avanzar demasiado rápido los vehículos que hoy se adentraron en la montaña gallega. La nieve y el hielo causaron esta mañana numerosos problemas en la red viaria. Hasta 9 carreteras provinciales de los municipios de Pedrafita, Folgoso do Courel, Cervantes, Afonsagrada, Taboada, Negueira de Muñiz y Navia de Suarna permanecieron cortadas al tráfico. En otros puntos hubo que usar cadenas y no pudieron circular ni camiones ni autobuses. Palas de Rey y Monterroso se cubrieron de hielo, un elemento peligroso que hizo volcar un bus en Touro, afortunadamente sin heridos. El manto blanco que volvió a cubrir nuestra comunidad alcanzó en algunos puntos el metro de altura. Así lucía hoy Ocebreiro tras un fin de semana con hasta 200 coches atrapados y largas esperas para poder salir. Si vemos que empieza muy fuerte, pues habrá que irse. Pero bueno, en principio, con este coche y el quitanieves, esperemos que no haya problemas. A disfrutar de la nieve. Ya si cae más, ya habrá que ir con cuidado, sí. La carretera fatal, ya lo veis, cómo está de nieve. Y para el reparto, nosotros para el reparto lo peor que hay. Aquí para esta zona vive bien, le viene muy bien porque ayer creo que estaba esto de gente pletado. Y si hay gente se vende, si no, no se vende. He venido de vacaciones, 5 días de Mallorca. Mucha diferencia, a verlo, porque allí no hay mucha nieve. ¿Y qué? Y que hace mucho frío. Y mucho frío seguirá haciendo y mucha nieve seguirá habiendo en las próximas horas. Xavi, buenas noches. Muy buenas noches. Son precisamente nuestras protagonistas de Historias del Tiempo, lo acabas de decir, el frío y la nieve. Tenemos que decir, Lucía, que la configuración atmosférica ha cambiado radicalmente. Hasta hace poco o durante mucho tiempo hemos tenido el jet stream, la corriente en chorro, moviéndose de norte hacia el sur de forma zonal. Además lo ha estado haciendo por zonas muy hacia el norte, teníamos el anticiclón, no nos hemos estado enterando, pero desde hace ya una semana está haciendo de forma meridional, de norte hacia el sur, y lo que hace es desplazar el aire frío hacia nuestras latitudes, y eso explica la nieve, el frío y también la lluvia, por supuesto. Y además la cota va a estar más bajita, creo, luego lo contaremos, supongo, Xavi. Perfecto, bueno, pues vamos a dedicarle a la nieve, por tanto, la gran protagonista de nuestras Historias del Tiempo de este lunes. El frío, que ha estado ausente durante buena parte del invierno, por fin ha hecho acto de presencia. Desde hace algunas jornadas la bufanda y los guantes son imprescindibles para salir a la calle. Un ambiente gélido que se va a mantener también toda esta semana. Frío por unha banda porque vai seguir entrando aire frío e por outra banda porque vai seguir facendo moito vento, non? Moito vento do noroeste que, aínda que o termómetro non baixe aínda demasiado, si a sensación nos vai deixar de bastante frío tamén nos próximos días, non? Vemos por unha banda que o que é a temperatura pola noite non vai baixar demasiado, os valores negativos quedarán nas zonas moi altas, quero dicir, non esperamos situación de grandes xiadas, pero sí de frío durante o día, ¿no? La otra gran protagonista de los últimos días en Galicia ha sido la nieve. Hemos podido verla en muchos puntos de la comunidad porque la cota ha estado relativamente baja, en torno a los 600 metros de altura. Este martes será otro día donde veremos muchas zonas teñidas de blanco porque volverá a nevar por encima de esa cifra. Quero isto decir que vai dar problemas, aparte de nos sitios habituales da montaña, pois tamén de outras zonas máis baixas, como é o sur da provincia de Ourense, o interior da provincia de Pontevedra, o noroeste da provincia de Ourense, aí sí que teremos nevaradas. Nos próximos días vai seguir habendo neve, pero xa vai subir un poquinho máis a cota, cara a 900, 1000 metros, entonces digamos que vai seguir habendo neve, pero xa máis localizada nos sitios máis habituais de neve, ¿no? Este cambio de patrón en las condiciones meteorológicas viene de la mano, como no, del jet stream. Después de semanas circulando de forma zonal del oeste hacia el este, siguiendo los paralelos, ahora lo está haciendo de manera meridional, con movimientos norte-sur, como vemos en este mapa, que permiten que descienda el aire frío. Isto se ve pola entrada de frontes que tivemos, aquela máis activa asociada a unha cicloxénese explosiva que tivemos a semana pasada, e as futuras frontes, a primeira esta mesma noite, xa en horas, irá entrando, e que polo tanto deixa esa circulación máis meridional. Esta semana habrá que tener mucha precaución en las zonas de montaña por la nieve y en el mar por el intenso oleaje. Las olas podrían superar los 8 metros de altura y obligarán a activar avisos de color naranja. Porque é unha mar combinada neste caso, non?
non? Temos mar de fondo, temos vento forte do noroeste, así que, pois, especialmente todo o litoral norte, realmente, pois, vai estar o mar nunhas condicións moi malas. Y quizá alguno de ustedes esté preguntándose si veremos la nieve por debajo de esa barrera de los 500 metros. Es un comienzo que la corriente en chorro sea ahora meridional. Lo que hace falta es que el anticiclón de las Azores, que sigue reforzado, se retire hacia el sur y permita que suceda. Por suposto, claro que sí, non? Incluso se viu un poquinho a semana pasada que ahora xa vemos que non, non? Un poquinho que se derretira o anticiclón, ese aire frío, por suposto, tamén chegaría ao oeste da península, a Portugal, a Galicia, non? Pero non é o que se está vendo tampouco para as próximas semanas, non? Sino que se ve máis ben que o anticiclón ímolo notar, non? Notarémolo, pois, suavizando un pouco eses efectos. O anticiclón nos sirve de barreira, efectivamente, para esas dúas partes, non? Nos pode servir de barreira para non deixar entrar as borrascas, pero tamén nos pode servir de barreira para non deixar entrar esas masas de aire de orixen polar ou de orixen ártico, non? Nosotros seguimos manteniendo la esperanza de que este invierno, al que aún le queda mucho, podamos ver la nieve donde no solemos hacerlo. Bueno, pues decimos que mañana más nieve porque mañana la cota se va a situar, si no me equivoco, Xavi, corrígeme tú, en torno a los 600 metros, que es bajísima. Efectivamente, pero aún podría ser más baja. Mañana va a ser un día bastante desapacible, empezando por esta noche, que es cuando llega ese frente frío, esta noche mucha lluvia, y mañana, como siempre, llega el aire frío, situación de chubascos, descenso de las temperaturas, viento del norte, de la cota de nieve, que va a quedar por debajo de los 600 metros, en torno a los 600, como tú has dicho. Hay 3 avisos en el interior de Pontevedra, montaña de Lugo, por espesores de hasta 5 centímetros. Y por último, comentar también que tenemos aviso de color naranja en toda la costa por olas que podrían alcanzar los 6 metros de altura. Bueno, pues atentos todos y sobre todo mucho cuidado, mucha precaución, como decimos siempre, tanto en el litoral como en las carreteras con el coche en la montaña. Este martes, tras el paso del frente que nos afectará durante la madrugada, quedaremos en una configuración de chubascos postfrontales. De esta forma se esperan intervalos nubosos con chubascos que serán de nieve por encima de los 600 metros de altura. Por debajo de esa cota podrían venir ocasionalmente acompañados de granizo. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos y los vientos soplarán del noroeste y lo harán en general de forma moderada, con intervalos fuertes en toda la costa. El miércoles, Galicia estará en una zona intermedia entre la borrasca localizada en las Islas Británicas y el anticiclón centrado en las Azores. Con esta configuración se esperan intervalos nubosos con chubascos que serán de nieve por encima de los 900 metros de altura, subiendo la cota hasta los 1100 metros de altura por la noche. Las temperaturas se mantendrán sin grandes novedades y los vientos seguirán soplando del noroeste, fuertes en la costa y en las zonas altas del interior y moderados en el resto. Y el jueves una masa de aire frío comenzará a desplazarse hacia el este de la península ibérica durante todo el día y las altas presiones irán entrando lentamente sobre nuestra comunidad. Por la mañana será aún de cielos cubiertos y de lluvias generalizadas y de intensidad moderada. Por la tarde las lluvias irán disminuyendo su intensidad y solo se van a producir de forma intermitente para desaparecer definitivamente por la noche y durante la madrugada del viernes. Las temperaturas ascenderán entre ligera y moderadamente, siendo el ascenso más acusado en los valores mínimos. Comprobamos ahora el estado de la mar que espera este martes y ojo porque está activado ese aviso de color naranja en toda la costa por fuerte oleaje. En las Rías Baixas soplará viento del noroeste por la mañana y del norte por la tarde, con fuerza de 5 a 7, mar muy gruesa a fuerte marejada con visibilidad regular y con mar de fondo de noroeste con olas que podrían alcanzar los 5 metros de altura. En la Costa da Morte, viento del noroeste con fuerza de 5 a 7, mar muy gruesa, fuerte marejada, con visibilidad regular y con mar de fondo de noroeste con olas que van a oscilar entre los 4 y los 6 metros de altura.
En la zona de Arte Borivares, más viento del noroeste con fuerza de 5 a 7, mar muy gruesa, fuerte marejada, con visibilidad regular y con mar de fondo de noroeste con olas que también podrían alcanzar los 6 metros de altura. Y por último, en la costa cantábrica, viento de noroeste con fuerza de 5 hasta 7, mar muy gruesa, fuerte marejada con visibilidad regular y con mar de fondo de noroeste con olas que también podrían llegar a alcanzar a lo largo del día los 5 metros de altura. Se lo avanzamos el jueves pasado, esta noche Vía V se ocupará, entre otros asuntos, de la situación que se está viviendo en muchos servicios de urgencias de los hospitales gallegos. Fernanda Tavares, buenas noches. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas noches. Lunes muy intenso. Vamos a hablar de muchas cosas. Entre otras, vamos a hablar con Carlos Príncipe, que va a estar aquí con nosotros. Sigue habiendo lío con su relación con el Partido Socialista, así que podremos escuchar en directo qué es lo que opina del último episodio de esa guerra que parece que mantiene con su partido. Hablaremos de política, de las últimas encuestas, del rifirrafe entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y, como decíamos, como acabas de decir, Lucía, dedicaremos muchos minutos a hablar de uno de nuestros asuntos preferidos, la sanidad pública, con este argumento. Dentro lo que hay es una vergüenza auténtica. En el mundo que estamos no puede existir eso. Un mercado, una feria. Gente por todos los pasillos, una gente vomitando, otra que con mascarillas. Salí afuera, estoy llamando a otra clínica si atienden a mi hijo para llevarlo. Le pago, ¿no? Para pagarle y ya está, ¿no? Se vi a personas conocidas que ya marcharon sin atender. En calidad asistencial, repito, creo que se ha dado una respuesta equivalente al resto del año. No así en confort. Tenemos que pedir disculpas por non actuar con a coordinación e non poder afectar unha resposta satisfactoria de todos os pacientes. No siempre España puede presumir de muchas cosas, pero de lo que sí somos ejemplo en todo el mundo es en solidaridad, en altruismo y en concreto en donación y trasplante de órganos. A la vuelta de publicidad hablamos con el director de la Oficina de Coordinación de Trasplantes en Galicia. Hasta ahora. ...36 donantes por millón de habitantes. Es el récord que hemos batido sobre nuestro propio récord en 2014 a nivel de donaciones y trasplantes en España. Les puede parecer una cifra pequeña, 36 por millón, pero si les decimos que la media de Francia está en torno a 26 y la de Reino Unido 21, se darán cuenta de lo solidarios que somos, al menos en este aspecto. Jacinto Sánchez Ibáñez, director de la Oficina de Coordinación de Trasplantes en Galicia. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Hay motivos para celebrar la entrada de este 2015? Pues sí, realmente en este entorno que habitualmente pues solemos recibir noticias no del agrado de todos, el saber que un año más nuestro país y en definitiva la sociedad española pues ha demostrado que es la mejor del mundo, pues que duda cabe que es un motivo pues de alegría, pero sobre todo para los pacientes. Se le llama incluso, Jacinto, el modelo español, el que se ha implantado aquí, que es envidiado en muchos otros países que no sé si lo copian o lo tratan de copiar. ¿Por qué funciona tan bien, que hace diferente a nuestro sistema de trasplantes del de otros países, por ejemplo? Bueno, el modelo español se basa fundamentalmente en varios aspectos, pero que son claves. En primer lugar, tenemos una ciudadanía, una sociedad que cuando se le explican las cosas con transparencia, con seguridad, con claridad, lo acepta, que es el motivo de la donación. En segundo lugar, todo este sistema de donación y trasplante se realiza dentro de nuestro sistema público. Es decir, todos podemos donar, porque en definitiva cualquiera de nosotros, si necesita un órgano, lo puede trasplantar. En tercer lugar, es un sistema muy bien articulado, diseñado hace años, con profesionales dedicados en los hospitales, que hacen que a nivel del hospital, de la comunidad y a nivel nacional se consigan las cifras de las que estamos hablando. Por eso este modelo, que es la suma de muchos factores, pues efectivamente hay países que lo han copiado y aquellos países que lo han implementado han aumentado sus cifras de donación.
Galicia está un poquito por debajo de la media española, pero siguen siendo cifras igualmente buenas, desde luego bastante más altas que la media europea. Y sin embargo tenemos una asignatura pendiente que es el de las negativas, la tasa de negativas a la donación, negativas familiares. ¿Por qué se producen? Bueno, efectivamente tenemos un porcentaje de negativas familiares superior a la media nacional, pero en primer lugar hay que felicitar a ese más del 70% de la ciudadanía gallega, gallegos y gallegas que han decidido donar sus órganos. En Inglaterra, que antes comentaba, esa tasa está por encima de un 40%. Bueno, aquí en Galicia se unen una serie de factores culturales, concepto de la muerte y en definitiva algo que nosotros se palpa en el día a día de los hospitales. En nuestra sociedad y sobre todo en un entorno, se llama lo rural, el hecho de donar no tiene ese reconocimiento social como puede tener en otras sociedades. Aquí hay mucha gente que tiene miedo a tomar esa decisión por el que dirán si no he querido a mi familiar y sobre todo, más de la mitad de las ocasiones, la familia sencillamente no toma una decisión porque en vida esa persona no se lo ha expresó. comunicado. Entonces tienen miedo, se sienten confusos, no acerca de la donación, que a lo mejor si después recapacitan con el tiempo cambian, sino tomar esa decisión. Nosotros siempre decimos que es el peor momento, pero por desgracia es el único momento posible para poderlo hablar. Para tomar esa decisión, y quizás influya también el concepto de la religiosidad en alguna gente a la hora de tomar o no esa decisión de donar un órgano o no hacerlo. Bueno, ninguna religión está en contra, es más, para los católicos creyentes, y eso el Papa Juan Pablo II lo ha dicho, que el mayor gesto que puede tener un cristiano, un católico, es hacer lo que hizo Jesús, es decir, su vida darlo al resto de la gente. Y la verdad es que cuando aquellas familias que han donado y que después se les puede transmitir cierta información, nunca a qué personas, pero sí cuántas personas han beneficiado, todas ellas sin excepción, reconocen que les ha reconfortado muchísimo el poder saber que en un momento determinado han podido ayudar, por la sencilla razón de que el día de mañana cualquiera de nosotros nos podemos encontrar en el otro lado, es decir, poder necesitar un órgano. Jacinto, buceando un poquito por los datos, hemos encontrado el perfil tipo del donante. En Galicia es una edad más o menos avanzada, me imagino que también por la edad avanzada que tiene nuestra población, cada vez con mayor esperanza de vida, unos 60 años o más. Pero me llama la atención que la mayoría son hombres. ¿Por qué esa tasa tan reducida de mujeres que donan órganos? Porque quiero pensar que no somos menos solidarias que vosotros. No, hay dos explicaciones. Una es que los hombres nos morimos más que las mujeres y nos morimos antes, por lo tanto hay más posibilidad de que un varón pueda ser donante porque fallece, y eso está demostrado. La esperanza de vida de las mujeres es superior. Y después hay un hecho que es más difícilmente contrastable, pero que es cierto, es que precisamente como somos los hombres los que nos morimos, sois las mujeres las que tenéis que tomar la decisión, y eso sí que está claro, las mujeres son más solidarias que los hombres. Eso lo vemos en el programa que tenemos de charlas en el ámbito escolar, cuando a los estudiantes les preguntamos por sexo, sistemáticamente las chicas donarían más que los chicos. Pero la razón es que los hombres nos morimos más porque tenemos más patologías. También es verdad que ha cambiado, aparte de un poquito ese perfil del donante, los motivos que desembocan en esa necesidad de donación. Antes, hace unos años, no muchos, 5 años, 6 años, había muchos más por accidentes de tráfico y ahora son más por, creo, accidentes cardiovasculares. Bueno, eso ya se ha convertido en una leyenda urbana, que el donante de órganos es el que vemos en una moto que va corriendo. En el año 2013 solo 2 personas de 97 y este año 6 han fallecido. Han mejorado las asistencias, han mejorado, por fortuna, evidentemente las personas fallecen menos, con lo cual la plasticidad del sistema que tenemos ha tenido que adaptarse a la realidad actual. Por una parte el envejecimiento de la población y por otra hoy en día se están aceptando órganos que hace 15 años sería impensable. Por lo tanto, hoy en día un donante de 75 años es lo habitual. Es más, la semana pasada en un hospital gallego, no vamos a decir cuál, se ha producido la donación de mayor edad en toda la historia de España. Una mujer que tenía casi 92 años y que uno de sus órganos ha podido ser trasplantado con éxito. Y esa plasticidad de poderse adaptar es lo que permite que año tras año, aumentando esa edad
de los donantes por 80 años, por encima de 80 años, de 75 años, permiten que cada año podamos mantener el número de personas que reciben un trasplante. No se puede decir el hospital, se puede decir el órgano que se ha trasplantado. El hígado. El hígado. Que es el órgano que tiene una facilidad para regenerarse por sí solo. Un hígado, uno le corta, bueno, se estirpa la mitad de un hígado por algún proceso y el hígado va creciendo hasta ocupar todo el espacio. Se va como regenerando, digamos. Con lo cual nosotros siempre decimos que no es tanto la edad cronológica, sino la edad biológica, y en nuestra comunidad hay personas de edad muy avanzada, pero que tienen unas condiciones están como excelentes. Un roble, efectivamente. Si tuvieses algo que destacar, Jacinto, de las cifras del año pasado, de las que cerramos de 2014, habláis los especialistas de la importancia del aumento de donantes en vivo, que sí es una cifra muy importante, y también de las donaciones de médula ósea. Bueno, médula ósea, vamos, tradicionalmente es algo que queda dentro del mundo de los tejidos, siempre se dice el hermano pequeño, siempre tiene mucho más peso el trasplante de un corazón, parece, pero hay personas que tienen una enfermedad hematológica que hoy en día, además, como la natalidad es tan baja, no suele haber hermanos que puedan donar esa médula, ni nadie en la familia, y hay que recurrir a un donante de médula ósea, tanto en España como en cualquier parte del mundo. Hay que decir que cuando un paciente en nuestra comunidad, en un hospital, necesita una médula ósea, se hace a nivel mundial, es decir, está en igualdad de condiciones que en Estados Unidos, que en Alemania, que en Australia. Por lo tanto, el disponer de un registro de personas que quieren donar la médula ósea, eso en definitiva beneficia porque ahorra costos, no hay que ir fuera del extranjero, y ahorra tiempo en poder encontrar un donante. Y en segundo lugar, como muy bien has indicado, el donante vivo, renal, eso ha permitido poder trasplantar personas jóvenes que no podían recibir un órgano, puesto que en el riñón sí que hay que buscar cierta similitud entre la edad del donante y del receptor, en primer lugar. En segundo lugar, permite hacer el trasplante antes de tener que entrar en la diálisis, con todos los beneficios que eso lleva aparejo. Y en tercer lugar, tiene los mejores resultados, con lo cual, evidentemente, hoy en día una persona casi por debajo de los 60 años, si tiene un posible donante, la primera elección es realizar un trasplante de donante vivo. Permíteme, Jacinto, que te pregunte por un tema que está causando cierta controversia en la sociedad y que tiene que ver también con un tratamiento que es el de la hepatitis C. Dicen que esos nuevos fármacos que, bueno, que están entrando en el sistema y que por ahora son inaccesibles para muchos enfermos, pueden evitar tener que recurrir a trasplantes. Bueno, esta medicación que está muy en boga, todos los datos indican que en un porcentaje muy elevado elimina el virus. Eso quiere decir que de cara a los próximos años, cuando todas las indicaciones y se consigan pues, ajustar los protocolos y las indicaciones, pues es de esperar que en los 5 próximos años, 8 próximos años, bueno, el número de personas infectadas disminuya. Pero no por eso el número de trasplantes va a disminuir, puesto que las indicaciones cambian y eso lo que permitirá es que la gente que está en lista de espera pues haya menos. Evidentemente, cualquier tratamiento de cualquier tipo que beneficie, pues hay que enfocarlo bajo unas pautas y protocolos clínicos, que se dé a aquello realmente que lo precisa y que evidentemente puede conllevar muchísimos beneficios. Tú abogarías por esperar esa resolución de los expertos que están trabajando ahora mismo en esa línea. Es decir, está claro que beneficia, entonces ahora tenemos que ver a qué pacientes se le beneficia y que haya un acuerdo para que todos aquellos pacientes que lo precisen, pues evidentemente puedan optar a ello, que yo creo que al final, en definitiva, es lo que todas las administraciones quieren, ¿no? Esto siempre va, como se llama, de goma elástica, vamos de un punto a otro y lo que hay que encontrar es el punto medio, pero que, vamos, yo estoy convencido, y así lo han demostrado, que las autoridades sanitarias, no solamente de la Consejería de Sanidad, sino a nivel de España, lo que buscan es que realmente el mayor número de pacientes se pueda beneficiar de este tratamiento. Jacinto, supongo que entre los retos de vuestro sistema, el de coordinación de trasplantes, se encuentra el de aliviar esas listas de espera que ahora me comentabas, pero hemos hablado, y parece casi ciencia ficción, de un futuro incluso más lejano, de ese diseño de órganos a la carta. ¿Está más cerca de ser una realidad? ¿El que cada ser humano pueda generar incluso su propio órgano? Bueno, yo estoy convencido que yo eso no lo veré, pero no por ello no hay que seguir investigando.
Es decir, los avances científicos comienzan con un primer paso, aunque la meta la veamos lejísimos, y uno nunca sabe cuándo va a llegar esa meta. Sí que es cierto, hoy en día somos capaces de, en un laboratorio, llegar a desarrollar células del corazón y que esas células se muevan como un corazón. Eso no es un corazón. El corazón está compuesto de vasos sanguíneos, en definitiva, de otras muchas cosas. Pero, ¿por qué no? Hay que pensar que a lo mejor en 20, 30 años pues podemos llegar a algo parejo o similar a esto. Pero no por ello, porque nos parezca muy lejano, hay que dejar de investigarlo. Otro de los objetivos que os marcáis para este 2015 es llegar, y estamos ya muy cerquita, a las 100.000 tarjetas de donante en Galicia. Estamos cerca de esos 100.000 donantes. Para lanzar un mensaje a esa gente que está pues pensando, ¿por qué no?, en hacerse donante, en comunicarles a su familia, yo quiero donar mis órganos. Hemos escuchado historias realmente conmovedoras, como donación de órganos entre exparejas, que ya no se hablan, de incluso un marido de una expareja. ¿Qué le dirías a esas personas que nos están viendo y que no se terminan de animar, Jacinto? Bueno, yo creo que es algo tan sencillo como que pensaran si uno de sus hijos, su pareja, su marido, su mujer, la persona con la que convive, un familiar, un hermano, necesitara un órgano. Yo creo que esa es la reflexión, yo creo que nadie diría no quiero que le trasplanten. Entonces es algo tan sencillo como si hoy no donamos, el día de mañana no habrá órganos para poder trasplantar. La Administración puede poner profesionales que los tiene, puede hacer hospital en cada municipio y podemos tener cirujanos y anestesistas esperando, pero si al final la gente no da ese paso y decide donar, y algo muy sencillo, todos tenemos más posibilidades de poder necesitar un órgano que de donarlo. Entonces que piensen que el día de mañana, pues si queremos que nuestros familiares, amigos puedan tener un órgano, tenemos que donar hoy. Ojalá sigamos siendo líderes en solidaridad. Jacinto Sánchez Ibáñez, director de la Oficina de Coordinación de Trasplantes en Galicia, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros nos marchamos, ya saben, tienen ahora una cita con Vía V como cada noche. Volvemos mañana, eso de las 9 menos 5. Adiós.